Bienvenidos al primer episodio de Mano a Mano, Historias que Inspiran. Un espacio donde vamos a conocer experiencias de vida de profesionales y personas que aman lo que hacen y por qué decidieron estar donde están o hacer lo que hicieron. Soy Milagros y en el capítulo de hoy voy a entrevistar a Gonzalo, alguien a quien conozco desde que soy chica y me hacía ilusión entrevistar. Gracias, Gonza, por venir. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar que se presente él mismo. Gonza, contame de vos. Bueno, yo soy músico, soy violinista desde que soy chico y bueno, actualmente yo soy guía de segundos violines y cofundador de la Orquesta Filarmónica de Córdoba. He estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba y en este momento también estoy en la fila de primeros violines de la orquesta de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy miembro también del grupo Camerata Córdoba. Y bueno, y también tengo, doy conciertos como solista, también hago música de cámara, tengo un acompañante, tengo un dúo de piano y violín con Cecilia Farías. Bueno, y hago distintas actividades también dentro del rubro, toco con distintos conjuntos por ahí cuando me contratan, cuando me llaman. Excelente, excelente. Contame cómo creciste y cómo te interesaste por el violín. Bueno, particularmente yo soy de una familia de músicos. Mi madre es pianista y compositora y yo tengo 5 hermanos, 4 hermanos mayores, que todos son músicos. Entonces, en mi familia, digamos que yo desde que soy chico he mamado la música y yo no recuerdo incluso haber decidido empezar o decirle a mi mamá quiero tocar un instrumento. Fue como que yo era chiquito y jugaba en el piano y bueno, eventualmente mi mamá ya me empezó a enseñar algunas cosas y yo lo escuchaba a mi hermano mayor tocar el violín y le pedí a mi mamá también que yo quería tocar el violín como mi hermano mayor. Entonces, algo casi como lúdico, ¿no? Como tan común estar en contacto con tu. Claro, exactamente. Va a ser parte de tu vida. Quizás un juguete para vos fue esto de. Exactamente, mis primeros juguetes quizás, más primeros juguetes, pero yo jugaba en el piano, incluso mi mamá estudiaba en el piano y yo me escondía abajo, me gustaba escuchar el sonido del piano mientras ella tocaba y yo era un bebé. Entonces sí, fue como mi acercamiento a la música fue prácticamente natural por el entorno en el que yo me crié y bueno, después dentro de toda mi infancia yo sí recibí una formación más académica de parte de mi mamá, que como dije es profesora de piano, y también en San Luis, que yo soy de allá, en el instituto de mi mamá, que formó un instituto donde teníamos clase de violín. Y bueno, y yo también aprendí a tocar el violín con profesores del instituto. Excelente. Gonza, ¿y cuándo fue propiamente, digamos, a pesar de toda esta cuestión que venimos hablando, de que creciste en eso, cuándo fue tu debut como violinista? Es decir, porque vos después decidiste dedicarte a esto, ¿cuándo fue la primera vez que te paraste frente a un público y dijiste, este soy yo, digamos, Gonzalo, el violinista, el que se va a dedicar a esto y que me siento cómodo en esto? Bien. Yo tengo algunos momentos registrados particulares que fueron muy importantes. En el sentido de tocar enfrente de público, también se me hizo bastante natural porque en el instituto mi mamá organizaba conciertos todos los años donde yo desde chiquito empecé a tocar ya como conciertos así, mostrando lo que aprendíamos en el año, pero era con formalidad concierto. Te vestías bien, pasabas al escenario, estaba todo el escenario lleno de padres. ¿De qué edad estamos hablando? Y yo tenía el primer concierto, quizás tenía 7, 8 años. Claro, chiquito. Pero, y lo hacíamos todos los años. Yo creo que después, cuando yo termino el colegio y decidí venir acá a Córdoba a estudiar violín como una profesión dentro de la carrera de hacer la licenciatura de perfeccionamiento instrumental en la universidad, bueno, yo entré en la cátedra del profesor Dimitri Pokras y Dimitri, él organizaba conciertos en el auditorio de Radio Nacional.
Ajá. Particularmente Acá en Córdoba capital. acá en Córdoba. Ujú. Particularmente en ese auditorio yo he tenido algunos conciertos ya 19, 20 años, Sí. donde realmente yo me he sentido un violinista ya profesional, como en ese rol de seriedad, digamos. Ajá. Ajá. Antes es como que yo lo veía más como presentaciones y de repente cuando empecé a ser consciente de eso, fueron momentos que me marcó mucho en el sentido de percibir realmente lo que es la profesión de Claro. ser instrumentista, de ser intérprete. Claro, claro, claro. Y no simplemente como una presentación académica. Bien. Che, ¿y cuándo sentiste, así como te pregunté antes, cuándo fue el momento, tu primer, digamos, debut como violinista, cuándo sentiste que te querías dedicar a la música? O sea, que querías hacer de esto tu profesión. Bien, eso fue como que se fue dando en el paso de mi adolescencia. Ujú. Toda mi adolescencia estuvo muy, muy en contacto con la música de diversas formas. Yo tocaba violín, música clásica en el violín, Sí. pero bueno, también música clásica en el piano. Pero yo también en mi adolescencia tenía un conjunto, una banda de rock, metal, del Qué cual yo variado. era, claro, exactamente. Y hacíamos covers de algunas bandas internacionales, de rock internacional. Sí. Yo era tecladista y cantaba también. Ujú. Entonces es como que yo en toda mi adolescencia yo sabía y estaba seguro que yo de mi vida algo iba a ser relacionado con la música. Claro. Cuando yo termino el colegio, empecé a fijarme bien qué es lo que por ahí me puede convenir más como hecho de vida, de decir, bueno, quiero también tener un trabajo más o menos. Y eso me hizo elegir el violín. ¿Por qué? Porque del violín, más allá bueno, de la docencia, se pueden conseguir trabajos, obviamente, de competición Claro. para poder ingresar en orquestas. Y Ujú. que era algo que yo siempre soñé con hacer. Yo siempre soñé con tocar en orquestas, con tocar sinfonías, Claro. en orquestas grandes. Ajá. Y es algo, bueno, que de la mano del violín es un poco más factible de hacer. De la mano del piano eso no se puede hacer porque hay un solo pianista por orquesta, pero hay Claro. muchos violinistas por orquesta. Claro, o sea, si tu objetivo es la orquesta, el piano de pronto te encuentra un poco más limitado porque sabes que la competitividad también va a ser, Muchísimo digamos, peor, mayor. muchísimo más grande. Ujú. Y no solamente eso, sino que son pocas las obras sinfónicas que llevan piano. En Claro. cambio, el violín está presente en toda la En historia de la todo. música, prácticamente en todas las obras sinfónicas. Ujú. Entonces, bueno, la participación es mucho más grande. Qué interesante. Che, y escúchame, ¿qué representa para vos la música? Porque yo pienso, en tu caso, o sea, la música, el violín, es tu trabajo. Digamos, hay mucha gente que hace música y lo hace de pronto como un hobby, como un momento, viste, para tipo válvula de me escapo de las cuestiones diarias del laburo, de la vida, la familia, etc. En tu caso es tu profesión. ¿Cómo, digamos, vivís eso? O sea, ¿qué representa en tu vida? ¿Es solo una profesión o es más que eso? Es una pregunta complicada. Siempre está el hecho de que diga no trabajes de lo que te gusta porque te va a dejar de gustar. Hay mucha Exacto. gente que dice eso. Sí, sí. Y hay otras personas que dicen trabaja de lo que te gusta porque no vas a trabajar. Son como dos Polos, ¿no? dos polos, sí. Sí, Y sí. la verdad que es un poco intermedio. Ujú. La realidad es que a mí me encanta lo que yo hago. Yo, más allá de ser una profesión, algo relacionado más con lo laboral, para mí es una pasión y yo lo disfruto enormemente. Incluso fuera del trabajo, mis hobbies también son relacionados con la música o con cosas cercanas a mi profesión. Es como hay una delgada línea en lo que serían los hobbies o los momentos de ocio con lo que hago particularmente en el trabajo. Claro. Hay momentos en el trabajo donde yo lo disfruto enormemente y hay momentos donde no lo disfruto.
varía muchísimo la dinámica del trabajo según el programa que estemos haciendo. Ajá. Nosotros tenemos programas. Sí. Que los programas son, suponte, este mes vamos a preparar tal sinfonía o tal ópera. Por ejemplo, que preparemos este mes la sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Perfecto, la vamos a hacer. Y esa sinfonía particularmente a mí, si me gusta mucho, yo voy a disfrutar enormemente cada día de ensayo. Qué hermoso. Pero por ahí hay programas que no me gustan tanto, por ahí surgen problemas en los ensayos o malas energías de diversos músicos, y eso hace que por ahí sea un poco más difícil sobrellevar eso, porque además terminamos ese ensayo y por ahí yo tengo otra orquesta u otra cosa, entonces es un día bastante alborotado en ensayos, y lo que me suele pasar es que, por ejemplo, llego a mi casa y no quiero escuchar música, quiero silencio. Claro. Querés un silencio absoluto. Eso me ha pasado en momentos muy estresantes. Por ejemplo, los momentos estresantes dentro de mi vida laboral, que he tenido muchos días sobrecargados de trabajo o de ensayos, yo vuelvo a casa anhelando el silencio. Claro. Y buscando silencio. Claro, totalmente. Incluso yo practicaba natación y yo antes de nadar me sumergía en la pileta y me quedaba haciendo respiraciones, pero sumergido en la pileta simplemente por el aislamiento sonoro que tiene el agua. Es como que sentía un descanso auditivo que necesitaba después de días abrumadores de estar todo el tiempo trabajando con el oído y todo el tiempo escuchando cosas. O sea que, en definitiva, digamos, podemos decir que la sensación que uno tiene es como la que tiene en cualquier trabajo, solo que con este plus de que vos además amás lo que haces, y que, muy importante me parece esto que dijiste, que en tus espacios de recreación incluso seguís vinculado con la música. Sí. Lo cual me da a pensar que realmente, digamos, si bien hay como un patrón familiar, no fue lo único determinante, porque asimismo vos tenés un hermano que creció en tu entorno con estos juguetes que contabas y tal, y que al día de la fecha es físico, por ejemplo. Entonces, vos perfectamente podrías haber elegido otra carrera u otra profesión, y sin embargo dijiste, che, es por acá. Claro, exactamente. Hay algo en mí que me dice que yo tengo que ir por este camino. Y claro, bueno, en lo que conté hace un rato, que en mi adolescencia también yo participaba de bandas, de un montón de cosas, era todo relacionado siempre con la música. También empecé a producir música con la computadora. Y bueno, y empezaba como a producir mis primeras canciones, y para mí eso era un hobby. Claro. Y todavía lo sigo teniendo de hobby, y la verdad es que como que es una parte muy... la música es una parte muy grande de mi persona, que yo creo que es mucho más que un trabajo. Claro. Mi trabajo es una parte muy chiquita de lo que simboliza la música en mi vida. En tu vida, excelente. Es una parte más. Es una parte más de lo que sería la música en mi vida. Qué lindo. ¿Y cuántas horas le dedicas al violín por día, aprox? Bien, eso depende mucho. Yo, en mi momento, en mis primeros años en la universidad, yo estudiaba muchísimo. Y estudiaba muchísimo más de lo que estudio realmente ahora. ¿Cómo estudio? Bien. Porque no es lo mismo tocar que estudiar, que practicar. Son cosas diferentes. Yo ahora quizás toco mucho. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo, toco en muchos conciertos, por ahí entre ensayos y conciertos y presentaciones, termino estando mucho tiempo tocando el violín en el día. Bien. Pero no es lo mismo que estar en tu casa practicando para tener una mejora técnica, para tener una mejora analítica, musical, y bueno, todas las cosas que conlleva el progreso del violín. Hay mayor tecnicismo, digamos. Exactamente. Y hay también diferencias en el cansancio mental. Ajá. Es como que en tocar simplemente uno lo puede hacer, pero cuando uno está practicando necesitas descansar. Claro. Y necesitas también
estar enfocado exclusivamente a eso. Yo cuando ya empecé a trabajar de la música, ya ahora yo sigo estudiando, obviamente tengo mis momentos de práctica, Sí. pero son mucho menores. Bien. Pero cuando vos decís menores, por decirle como para que la gente sepa, que en horas, ¿cuánto Bien. es eso? Bien. A ver, por ejemplo, cuando yo practicaba, estudiaba en la universidad, yo dedicaba neto, más o menos, el tiempo que voy a estar estudiando el violín, con el violín en el cuello tocando, 4 horas y media. Ahora, el tiempo que yo estoy estudiando, con todo lo que eso abarca, de que por ahí en el medio hice un descansito, pero no es que cambio de actividad, sino que estoy con la mente enfocada en el estudio, y eran como unas 7 horas por día. Claro. Eh, Che, ¿y los vecinos? ¿Y ¿Cómo los vecinos? manejabas ese tema? Porque viviste y seguís viviendo en departamento. Yo toda mi vida acá en Córdoba viví en el mismo departamento. Yo me mantuve y mis vecinos rotaron mucho. Pero nunca tuve muchos problemas igual. Ok, está bueno, pero que entrás, les avisás, ves que entra un vecino nuevo y les decís, Sí, che, mira, hago esto, eso bancátela. depende mucho. Yo creo, tengo muchos compañeros que tienen muchos problemas con eso. Yo, imagino. por suerte, nunca tuve un problema muy serio con la vecindad. Bien. Tiene mucho que ver con la acústica del edificio, de las paredes, ¿no? de cómo está construido. Pero la verdad es que por suerte yo nunca tuve ningún problema, mientras me mantenga dentro de horarios normales. Lógico, tampoco es andar, digamos, empezar el ensayo a las 4 a.m., Claro, digamos, cuestión de Sin ligarte. embargo, yo Bueno. yo soy medio noctámbulo y pasé, sobre todo en mi época de estudiante, mucho tiempo tocando de noche. No se han quejado. Bueno, hasta Pero- ahora salió bien, podríamos decir. Hasta ahora salió bien, pero yo pasé mucho tiempo tocando 4 de la mañana, 5 de la mañana, a veces me ponía a tocar el violín, Claro, practicar. qué locura. Gon, ¿y qué sentís cuando tocas el violín? A ver, ¿qué imaginás, digamos? Porque uno los ve, viste, tan concentrados ahí, por ahí de pronto están pensando que como esta noche, ¿me entendés? O sea, sin dejar de estar obviamente con el foco en lo que tienen que hacer y tal, pero ¿qué imaginás? ¿Qué tocas para alguien, por ejemplo? ¿Ves cuando mirás al público como que fijas en alguna persona y tocas para esa persona? No sé, me da intriga como saber eso. Bueno, eso depende particularmente de varias cosas. Los días normales, digamos, uno generalmente cuando practica, cuando está tocando, está enfocado en cosas técnicas que querés solucionar. Así que estás enfocado en lo que 100% estás tocando, Ahora, cuando ya estás pensando en otras cosas, como como esta noche, es cuando necesitas descansar. Claro, ya ahí que tu cuerpo está diciendo, tu cuerpo y tu mente, che. Exactamente. Ay, Pero es distinto, por ejemplo, cuando uno está en el escenario, que vive momentos de nervios, hay, bueno, muchas situaciones de pánico escénico a veces, Claro. chiquitas. Canalizar todos esos nervios y mezclado con la emocionalidad que produce lo que estás tocando. Claro. Bueno, eso hay veces que pasan un montón de pensamientos diferentes. Depende mucho también de lo que estés tocando, Claro. del ambiente, digamos, emocional, por decirlo de alguna forma, el ambiente emocional que genera la obra que estás interpretando, y se mezcla bastante con qué te está pasando vos a veces en tu vida en ese momento Ajá, mira, y qué es lo que vos estás buscando en esa obra. casi terapéutico, ¿no? Es muy terapéutico. Claro. Es muy terapéutico. Ujú. Qué Y la realidad es que el artista siente algo, por lo menos en mi caso, yo he tocado muchas veces en concierto, lindo. Ujú. pero hay algunos momentos marcados que he tenido donde yo he sentido realmente que he vinculado con la gente que me está escuchando. Mira, Y no sé si fue una casualidad, pero justamente en esos momentos es cuando la gente por ahí me ha dicho que más comentarios positivos, como, Mira. che, qué bien que tocaste. Gente que me escucha todo el tiempo. Compañeros míos que me han escuchado en todos los conciertos, por ahí me dijeron, che, hoy
brillaste. Claro, tocaste mucho mejor de lo habitual. Qué lindo, qué O lindo. llegaste más. Qué lindo sentir esa recepción, ¿no? Exacto, y por ahí no tiene que ver con el tecnicismo. Claro. Por ahí No. Sí. fue una actuación que tuviste, cometiste más errores que por ahí la gente no se da cuenta, Claro. porque otros músicos sí se dan cuenta. Ujú. Pero por ahí vinculaste con la gente a partir de lo emocional o de... es una sensación bastante única. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta interpretar y por qué? Porque recién mencionabas, depende mucho también de lo que estés tocando, interpretando. Si tenés que decir un músico, ¿por quién te inclinás, digamos, y por qué? Bueno, eso en... ¿Músico o música? Sí. Exactamente. Bueno, y varía mucho según... he tenido épocas y épocas. Ujú. Yo generalmente me opto más por lo académico, por la música clásica. He tocado de todo igual y he disfrutado de un montón de música, pero mi experiencia profesional siempre fue más vinculada con la música clásica, con la música académica, y del periodo romántico, compositores por ahí como Tchaikovsky, Brahms, Ajá. Schumann, son compositores que a mí siempre me han llegado muchísimo y donde yo como que siento que me... Te toca la fibra. Exactamente. o que cuando yo estoy tocando ya vibro más con... me entrego más a la Perfecto. música. Me entrego mucho más y eso hace también que toda la música fluya un poco más consonante con lo que yo estoy sintiendo. Che, y al comienzo mencionabas que, bueno, vos haces música solista y también música de cámara. Sí. ¿Podrías explicar, aunque a primera vista, bueno, parecería obvio, ¿no? Pero desde un punto de vista más técnico, la diferencia, o sea, ¿qué es tocar en cámara Y solista. y solista? Perfecto. Mira, solista no significa que yo esté solo, sino Ajá, que muy significa bien. como, por ejemplo, en un tema de rock, Ujú. cuando el guitarrista tiene el solo de guitarra. Ajá. Bueno, el músico solista sería como todas las obras para solista serían como un gran solo de guitarra. Bien. Digamos, un concierto para violín y orquesta, o un violín, significa que el violín va a ser solista y va a estar tocando una parte individual, una melodía individual, y toda la orquesta va a ser un acompañamiento. Y el que se va a lucir, tanto en la melodía, todo, va a ser transmitido a través de las melodías del solista. Bien. En la música de cámara ya hay una interacción de varios protagonistas. Claro. Por ejemplo, una música de cámara puede ser un cuarteto de cuerdas, donde sí, la melodía quizás la va a tener más el primer violín, pero sin embargo va a haber un diálogo más, con más interacción entre los instrumentos, y por ahí la viola va a tener una melodía, el cello va a tener otra melodía. Hay sonatas, por ejemplo, para violín y piano, y son exactamente eso, violín y piano. Y no es sonata para violín, porque hay otras que son sonata para violín. Ok. Y eso sería música solista. Sonata para violín y piano, música de cámara. De cámara. Particularmente, a mí me gusta más la música de cámara. ¿Por qué? Y tiene que ver con algo que se habla mucho en la música del tema del virtuosismo. El violín es un instrumento virtuoso. Es un instrumento como la guitarra eléctrica en el rock, que es el virtuosismo puro. Sí. Bueno, el violín históricamente siempre se vinculó mucho con el virtuosismo, igual que el piano. Ajá. En los conciertos, en la música solista, esto tiene mucha relevancia. Y yo creo que a nivel de la composición, el compositor compone un concierto para violín y siempre va a tener alguna parte virtuosa, en la que acrobática, donde se luzca el violinista, el solista. Eso particularmente a mí no me gusta. Ok. En cambio, la música de cámara es como si dijeras, el compositor solamente quería hacer música. Y si hay alguna parte técnicamente difícil o que sea media virtuosa, va a estar a servicio de la música y no al revés. El enfoque está en la música y la técnica o el virtuosismo al servicio de la música. Mirá vos. Eso yo lo veo en la música de cámara. En la música solista, por ahí hay partes acrobáticas que digo, bueno, sí, esto es como para lucir qué tan rápido mueven los dedos. Claro. Me parece a veces medio vacío.
Mira. Hay música solista muy, muy linda y muy musical, no lo niego. Sí. Y me encanta también, hay muchos conciertos para solista que me gustan mucho, pero en la música de cámara generalmente yo veo mucho más claro eso de repente es la esencia misma de la música sin tanta banalidad, digamos. Qué bien, qué bien saber esto, porque la verdad es que me doy cuenta que sabía muy poco al lado de todo lo que estás explicando, así que gracias. Y me gustaría preguntarte ahora cómo es la relación violinista-violín, digamos. O sea, vos de chico te dieron un instrumento, vos generaste un vínculo con ese instrumento. De grande te compras otro, ¿cómo generás el nuevo vínculo con el otro? O sea, ¿cómo es el tema del violín? ¿Tenés uno para toda la vida? ¿Cómo funciona? Bueno, eso se podría ver, depende, bueno, cuando uno es chico, generalmente le compran el primer instrumento que aprende a tocar es un instrumento por ahí un poco más barato, más económico, que son los instrumentos que se llaman de estudio. Ok. Que son instrumentos básicamente el nene quiere aprender a tocar el violín. Bueno, no le vas a comprar un Stradivarius, le vas a comprar un violín para ver si le gusta o no. Claro. Si le gusta, bueno, vamos por otro. Vamos a hacer una inversión más grande. En mi caso, yo empecé con un violín de estudio. Y ya en mi adolescencia, cuando ya yo le había dicho a mi mamá que yo quería seguir tocando el violín, tuve mi primer instrumento de luthier. Ajá. Un violín Zimmermann, fabricado en Odessa, muy lindo. Bueno, ese fue mi primer instrumento donde yo generé un vínculo. ¿Por qué? Porque ya el instrumento de luthier, que lo ha hecho especialmente con alguna finalidad, digamos, hasta incluso hay instrumentos de luthier que tienen nombres, como si le pusieras al violín Matías, o un nombre. Tremendo. Bueno, hay violines que tienen nombre también. Claro. Que hace que te sea tal vez como más fácil irte encontrando con ese instrumento, que en definitiva va a pasar a ser una parte más de vos, digamos. Bueno, todos los violines, los mejores violines del mundo, que son los Stradivarius, todos tienen nombres. Y tienen nombres, literalmente hay uno que se llama Rosa, hay otro que se llama Daisy, creo que era uno. Todos tienen distintos nombres que tienen también que ver con algunos músicos importantes que se sospecha que han tocado en esos instrumentos antiguamente. Ajá, mira qué bien. ¿Y el que tenés actual, digamos, es ese que contás? El que tengo actual no, ese es el que conté, que es el Zimmermann, fue mi primer instrumento, el cual después yo cambié por el que tengo ahora. Y fue un proceso que no fue tan fácil. Claro, eso quería saber. No solamente por una cuestión de comodidad, sino también hay una especie de vínculo. Esto parece medio tonto. No, al contrario, por eso te pregunto. Es como... Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en Harry Potter, lo que serían los Horcruxes. Para mí me parece un ejemplo perfecto, porque son algo totalmente material donde tiene el alma del mago. Bueno, claro, Harry una Potter partecita de vos. Claro, yo siento como algo así, como... A ver, si yo he tenido pesadillas, un montón de pesadillas, que se me rompe el violín. No, claro. Y no es una sensación como se te rompió un celular caro o se te rompió la computadora. Claro. Puede ser algo carísimo, algo que vos lo tengas muy... O que uses todos los días, por ejemplo, la computadora. Bueno, se te rompe... No, es mucho, mucho más íntimo. Claro. Es mucho más íntimo. Y la verdad que, bueno, yo ahora tengo el violín mío, yo creo que sí, que me va a durar, no sé si toda la vida, pero muchos años. Y también ahí está, digamos, hay instrumentos mejores, hay instrumentos, uno por ahí, si a mí me dicen, bueno, voy a cambiar el violín por otro que es mejor. Sí. Bueno, pruebo el violín, y si me termina gustando quizás pueda cambiarlo, pero yo no creo que me deshaga de este. Totalmente. Y si lo llego a deshacer, no va a ser un proceso fácil. Claro, es como que uno... Es romper un vínculo, literalmente, es romper un vínculo y cuesta. Y cuesta, exactamente. Está bien. Gon, ¿qué significó para un músico como vos el tema de la pandemia? Sé que es un poco como cliché tal vez seguir hablando de esto, pero bueno, no podemos negar que fue un acontecimiento que de alguna u otra manera a todos nos afectó. Pero pienso en los casos de los músicos, o sea, vos, digamos, estás acostumbrado
a estar en escenarios, es tu trabajo, como decíamos antes, y no es que podías arreglártelas con una modalidad home office en tu casa, no al menos al principio. Entonces, ¿cómo juega este impacto emocional que la pandemia generó en todos? ¿Cómo juega en alguien que no tenía otra manera de seguir adelante, digamos, con su actividad habitual? Bueno, particularmente para mí la pandemia fue un apocalipsis en lo que significa mi vida violinística. Claro, porque, perdón, no es lo mismo, digamos, voy a esto, no es lo mismo para un comerciante, por ejemplo, el caso de la pandemia, que bueno, sí, horrible, no va a poder vender, pero para un músico, digamos que tu trabajo va de la mano con tu pasión y realmente no se me ocurre cómo, digamos, lo manejaste y sobre todo cuando todo era tan incierto y decíamos, che, ¿cuándo salimos de esta? Vos dijiste, ¿cuándo vuelvo a lo mío, no? Bueno, es algo que yo creo que vivieron casi todos los artistas Sí. que tienen algo que ver con la presencialidad. Claro, a ver, exacto. No es lo mismo un productor de música que quizás toda la pandemia fue el mejor escenario porque se puso a producir música tranquilo en su casa, comerciando música y Tal haciendo cual. temas. Exacto. Pero es distinto a ver a actores. Claro, donde la presencialidad juega fuerte. Exactamente. Sí. No es lo mismo tocar el violín, aunque sea incluso de modalidad virtual, que se hicieron conciertos virtuales y de todo que están muy buenos. Sí. Pero no es lo mismo. No, claro. Y sobre todo, no es lo mismo. Yo no podía grabarme. Yo no tocaba igual. Mirá. Todo el proceso del escenario, de estar nervioso, de estar en contacto con la gente, influye muchísimo en cómo son los resultados, en cómo vos tocás. No porque vaya a ser mejor. Generalmente, incluso técnicamente, es peor, porque hay más errores. Ajá. Pero termina saliendo mejor porque vos te volcás emocionalmente, por lo menos en mi caso, y los nervios ayudan a eso. Mirá. Es como si dentro de tu cabeza, yo estuve a veces por ahí preparando 2 meses, o 6 meses, o 1 año puede ser, Sí. una obra que voy a presentar un día en 20 minutos en el escenario. Entonces, ese momento es como un centro gravitacional de la tensión. Y los nervios son lo que le está diciendo a tu cuerpo que ese es el momento. Claro. Vos estuviste 1 año para preparar esos 20 minutos. Y si lo haces mal, no lo podés grabar de vuelta. Claro. Es otra la energía que se maneja. Exactamente. Digamos. En la pandemia pasaba eso. A veces teníamos que grabar algo, bueno, lo grababa, no me gustaba. Lo grababa de vuelta, no me gustaba. Lo grababa de vuelta, no me gustaba. Y cada vez era peor y peor y peor. Y después estaba cansado. Cada vez me salía peor. Y te angustiaba. Y me angustiaba y me enojaba y me frustraba. Y es también por una cuestión del conformismo. En la grabación, sí. El tema del conformismo es terrible. Porque vos, al tener la oportunidad de siempre grabarte de vuelta, claro, como que nunca podés estar conforme. En cambio, el momento del escenario... Lo tenés que dar todo. Lo tenés que dar todo ahí. Momento. Y si salió mal, salió mal. Fue. Tal cual. Ya está. Vuelta de paz. Para mí, la pandemia me generó una depresión violinística enorme porque yo literalmente estaba solo, tocando el violín en una caja blanca que era mi departamento, frente a una cámara. Se suspendieron como muchos todos los ensayos. De nosotros a los que les tocó estar en un departamento. Exactamente. Sin ver a nadie, tal cual. Y en mi caso se suspendieron todos los ensayos, se suspendieron absolutamente todo. Se paralizó la actividad cultural, sobre todo para los intérpretes, totalmente. Claro. Y yo hasta llegó un momento, digamos, aprovecho para estudiar, para practicar, pero llegó un momento en que me deprimía y yo pensaba, mi profesión en un mundo pandémico no tiene sentido. Claro, importante. Entonces yo ya empecé a dudar, bueno, ¿qué hago? Cambio. Fue la primera vez en mi vida donde yo me pregunté de cambiar de profesión. Claro, que te cuestionaste, estuvo en crisis tu profesión. Exactamente, digamos, mi vida, mi profesión, digamos, como intérprete en un mundo de pandemia, un mundo virtual. Claro. Sí, puede existir, pero no para nada, no es lo que yo no vine acá por esto. Tal cual.
Entonces, fuerte, bueno, sí. para mí fue tremendo la pandemia. Y bueno, el tiempo lo Pero cura bueno, todo, tiempo- qué sé yo. Después se empezaron a abrir las cosas y ya se me pasó el susto, digamos. Fue un Pero- momento, sí. Pero fue un momento que yo dije, ¿qué pasa si esto no se abre nunca? O si esta es la nueva normalidad para Claro, siempre. claro, ¿Qué pasa eso, si la la vida a partir de incertidumbre ahora es así? mataba. Tal cual, tal cual. Che, vos sabés que yo indagué un poquito y encontré que, de acuerdo a un relevamiento estadístico de la actividad musical que hizo el Observatorio de la Música Argentina en 2020, fue el último que se hizo, 47.600 personas registradas en el país como músicos registrados, 9.000 son mujeres y 38.599 son varones. Quiero preguntarte, trasladándolo a tu ámbito particular, digamos, a Córdoba y a lo que vos ves, ¿no?, en tu realidad, ¿cómo sentís esta brecha de género? ¿Qué me puedes decir de la cuestión, digamos, de género, sobre todo en el tema del violín? Mira, particularmente puedo decir que la visibilidad de las mujeres dentro del violín o del ámbito artístico hoy en día es mayor. Pero no porque, digamos, las mujeres siempre estuvieron. Va más del lado por una cuestión de un patriarcado. O sea, parece medio cliché decir esto, pero es No, pero son, digamos, en el arte. remitimos a hechos. Todos los compositores que nosotros conocemos de música Sí. clásica, todos, prácticamente todos Sí. son varones. Sí, Y no Sí, porque sí. no existieran compositoras. claro. No porque no existieran violinistas mujeres. No se les daba ese espacio No se para les poder daba ese desarrollarse. Incluso hay hasta historias, por ejemplo, el compositor Felix Mendelssohn tenía una hermana que Ujú. se llama Fanny Mendelssohn, Sí, que hasta incluso hay un montón de musicólogos que dicen que probablemente haya sido más talentosa. ella que él. Claro. Fanny Mendelssohn era el nombre de la hermana y era compositora. Las obras que ella compuso se publicaron bajo el nombre de Félix, de Claro. su hermano. ¿Por qué? Porque ella le pidió a su hermano que las publique a su nombre para hacerse conocida Conocido. la obra, porque ella, por su condición de ser mujer en ese entorno, en ese contexto, esa obra nunca iba a poder ser interpretada. Bien, y si lo trasladás a hoy, ¿cómo, digamos, obviamente que ya hemos superado esos Claro, patrones? hoy en día recién es cuando se le reconoció y se dieron cuenta analistas que, mira, esa obra no es de Félix, Claro. es de la hermana. Bueno, han un montón de casos así. Ajá. Y eso siguió con bastante relevancia hasta recién el año 1970, 1980 empezaron a cambiar las cosas y empezás de repente a ver figuras femeninas, tanto del tema de la composición como del tema del violín. Ujú. Y no solamente eso, como que a partir del año 1970 empezaron a revivir obras de compositoras femeninas antiguas, Claro. como por ejemplo Clara Schumann, la Mirá. hermana de la esposa de Schumann, Ajá. también compositora, que empezaron a revivir esas Estaban ahí obras. dormidas, digamos. Nadie les había dado nunca lugar. Mira. Y la verdad es que yo creo que esta presencia femenina muy grande puede ser quizás también como un rebote de Ujú. todo eso, pero La en presencia realidad actual, decís, la presencia en las, actual. por ejemplo, en la camerata o en tu... en la sí, universidad. yo lo veo, hay una presencia enorme femenina, Sí. tampoco no sé si tan abrumadora, no es abrumadora en el sentido de que haya más mujeres, Ujú. yo nunca me puse a contar, pero es algo como que no Claro, hay una hace diferencia, ruido. no hace ruido. Exacto. Si hay alguien que le hace ruido de eso, es porque es una persona con una mentalidad más conservadora que tiene rezagos de una cultura muy vieja. Claro, claro. Quizás alguien que no sé, que por ser mujer piense que va a tocar menos. Exacto. Y de forma inconsciente. Hay gente Sí, quizás que se crió en un entorno más patriarcal Sí. y de sí, forma sí. inconsciente va a elegir a un músico
varón. Claro. Pero hoy en día, por suerte, eso Pero ya no no es lo así. que predomina, gracias. No, no es lo que predomina. Yo nunca me las puse a contar, no me puse a contar quién es varón y quién es mujer, pero es cierto que ahora prácticamente en mi orquesta, por ejemplo, en la fila de violines de la orquesta de la universidad, creo que hay más mujeres que varones. Creo que hay más mujeres Bien. que varones. Ujú. Pero no por una cuestión particular. Yo creo que simplemente porque se presentaron, ganaron el concurso. Bien. Podríamos decir que de todas maneras, bueno, estamos como en proceso todavía, digo, por estos datos estadísticos y bueno, hay que ver, digamos, de acá a unos años cómo digamos, porque es distinto verlo en un ámbito concreto, como estamos hablando ahora, que hacer un paneo más grande, ya decir a nivel Exacto. país o a nivel, o qué países, ¿Qué porque no países? todos. Exactamente. Acá en Argentina, por ahí Opciones. es más relevante la presencia femenina. Claro, A nivel mundial, por ejemplo, yo recién los últimos años he visto ganadoras de concursos internacionales que sean mujeres. claro, que Pero antes recién no los era últimos común. años. Antes hay, pero muy pocos. Muy poco. Era mucho más común que sean hombres. Así que a nivel general, a nivel mundial, yo creo que todavía hay que cambiar un poco. En realidad no es que haya que... Hay que darle espacio, hay que simplemente no interferir, no hay que hacer nada más. Tal cual, tal cual. Gonza, familia de artistas, de músicos, ¿te parece que es difícil la vida de un artista en la Argentina? ¿Sentís que, por ejemplo, desde los colegios se podría incentivar, vamos a centrarnos en la música, ¿sentís que desde los colegios la educación se podría incentivar de otra manera? Yo creo que... ¿O cómo fue tu experiencia también? Porque en una de esas, mi experiencia, que por ejemplo, creo que me hicieron tocar la flauta y nada más, Fue ese fue mi terrible. contacto con la música en ese momento, no fue la misma que la tuya y tal. ¿Cómo crees que se podría incentivar a eso? Yo creo que hay muchas cosas, mucha gente queda por ahí con traumas. Yo conozco mucha gente que ha quedado con traumas de cuando le hicieron tocar la flauta. Es la típica, ¿viste? La que siempre va. Y ya después, quizás nunca más en su vida quiso saber nada, Claro. hasta por ahí, ya de adulto, qué sé yo. Pero la realidad es que yo creo que la educación musical tiene que ir más por un lado del juego y no tanto de la obligación, y que por ahí un error... Ahora yo creo que ya está cambiando ese patrón, Ajá. pero yo creo que es algo que ha pasado y que por ahí se sigue dando de repente obligar al niño a que haga algo o abordar la música desde un lado un poco más tedioso. Ujú. Y yo creo que la mejor forma de incentivar es justamente incentivar, no enseñar tanto. Claro, no imponer. Cuando son digamos. niños, exactamente, no Ujú. imponer. Que sean ellos los que se acerquen, si quieren, a Claro. la música. Perfecto. Sí, Y es algo. del lado de qué cosas podrían hacer o qué sé yo, juegos sobre todo de escucha, de que Ujú. se interesen ellos por la música. Claro. No incluso decirles, bueno, ponerles un instrumento, no, que ellos elijan el instrumento, Claro. que ellos elijan la música, Ujú. que hagan trabajos, por ejemplo, con la música que cada uno escucha Ujú. y que se compartan entre ellos esa música. Ajá. Interesante. Para que salgan también de su zona musical, porque por ahí solamente escuchan eso y nunca conocieron nada más. Claro, obvio. para que Pero se bueno, genere ese se intercambio. vayan conociendo y se vayan compartiendo, pero de forma más natural, Ajá. más de un acercamiento, de un incentivo propio, y no tanto de una imposición de afuera. Porque cuando se genera esa imposición o esa obligación, Sí. es cuando generan realmente traumas de... Claro, después no quiere de saber no ese querer niño, saber nunca nada más quiere después saber. nunca más. O sea, Exactamente. tampoco decimos que del colegio un chico o una chica van a salir tocando un violín, pero, viste, esta cuestión de incentivar, porque de alguna manera la música, el arte, no resulta una cosa tan lineal como lo son las matemáticas, Exactamente. la química. Entonces, el método de enseñanza tiene que
sí o sí ser distinto por la naturaleza de la asignatura, digamos. Exactamente. Si esa persona quiere ser violinista profesional en el futuro, es otra cosa. Claro, exacto. Pero hasta que no... Bueno, tiene que tener un acercamiento para realmente decidir eso y decir, bueno, quiero tomarme esto más seriamente. Sí. Ya en la adolescencia lo puede definir y ahí la educación cambiaría. Claro. Pero de un lado, a nivel de la educación general, la música tiene que ser una actividad recreativa fundamental, que es fundamental que la tengan, una educación musical. Y que no sea de que, no, el profe me enseña la historia de la música, ¿para qué te sirve eso? Claro. No, le sirve al que quiere ser musicólogo o al que quiera dedicarse a algo relacionado con la carrera. Seguro. Pero al chico que quiere ser contador, le sirve la música. Pero por otro lado, por una cuestión más de la inteligencia emocional, Exacto. de la sensibilidad, Importante. la música está muy relacionada con un montón de partes del cerebro que tienen que ver con toda la parte emocional, sensible de las personas y también con la parte más estructurada de la lógica. Es muy normal ver, por ejemplo, músicos que tienen facilidad con las matemáticas y es porque todo el proceso de escucha y de práctica musical en sí es puramente matemático. Ajá. Pero de forma, parece polar o contradictoria, pero de forma polar, además de ser matemático o lógico puramente duro, está tremendamente conectada con lo sensible y con lo emocional. Por lo tanto, por más de que sea la profesión que sea, es importante inculcar eso en sus vidas, esa educación o esa inteligencia musical o inteligencia emocional, sensible. Que es otro lenguaje, Es otro ¿no? lenguaje. Es otro lenguaje. Y esa parte tiene que ir más, no por una cuestión académica de estudiar historia de la música o estudiar flauta. Seguro. No, es de simplemente compartir música, escuchar música, pensar, bueno, ¿por qué estoy escuchando esto? Ya no solamente como de fondo, sino a ver, prestar atención, ¿cómo es la escucha? Sí. Aprender a escuchar. Mira qué importante. Vos sabés que me das pie para preguntarte sobre lo de Orquesta Emergente, que la nombraste cuando te presentaste. Sos parte de Orquesta Emergente que, digamos, tiene que ver como... es novedosa en el sentido de que incorpora, por ejemplo, han hecho últimamente discos, han interpretado discos de Fito Páez, de Charly García, de Flaco Spinetta. ¿Cómo surge, digamos, ese proyecto y qué instrumentos generalmente están presentes? Bueno, el proyecto de Orquesta Emergente es un proyecto muy lindo que hizo Hernán Morales, compositor cordobés muy bueno, que él mismo, fanático del rock nacional, hizo todos los arreglos y básicamente fue así de simple. Hizo los arreglos y llamó a sus amigos para que lo ayuden, digamos. Bueno, vamos a interpretar esto, vamos a hacer esto. Sí. Y empezaron, bueno, haciendo algunos de Fito, cada vez empezó a ir más gente a los conciertos y cada tanto vuelven a hacer distintos programas con varios discos. Sí. Ahora estamos haciendo algunos de Spinetta, estamos preparando algunos discos de Spinetta, pero... Y hay de todo, hay guitarra, hay... Sí, está la banda, sí. La banda que sería guitarra eléctrica, bajo, batería, cantante o cantantes, varias veces son más de uno, una cantante femenina, cantantes masculinos, bueno, y la parte de orquesta, que es particularmente lo que más tiene los arreglos de Hernán, por ahí la banda hace más lo original que se escucha en los discos. En los discos. Y los arreglos es esa misma música, no hay nada que haya creado o que haya manipulado tanto a Hernán en sí, sino que toda esa música existe en las canciones ya está originales, hecha. Pero está como traducida a un lenguaje sinfónico, que sería, bueno, con violín, viola, cello, contrabajo. Depende los discos y depende los arreglos, han ido rotando los instrumentos, hay los de Charly, por ejemplo, llevaban también flauta traversa. Claro. Pero es un proyecto muy lindo que cada tanto lo hacemos con distintos discos
Y es una dinámica un poco más light porque no es que tenemos... El tecnicismo que te exige. Claro, y no es que no es algo como tan fijo como que nos juntamos todo el tiempo, sino que cada tanto se da el proyecto con tal disco en específico y lo hacemos. Y siempre sí, son discos de rock nacional llevados al ámbito, traducidos al lenguaje sinfónico. Qué lindo. La verdad que se dan energías muy lindas en esos conciertos. La verdad que es un proyecto lindísimo de parte. Y que te nutrió también, me imagino, como desde otro lado, digamos, por ahí siempre más acostumbrado a la música clásica y a otra dinámica, pasará esto que... Como también las pocas experiencias que he tenido tocando jazz o cosas así, claro, que de repente la gente aplaude o comenta, la gente, el público es parte de la obra en sí. El público, los comentarios del público, los gritos del público, cuando el público canta, cuando el público aplaude, eso es parte también de la performance de la obra, que es algo que en el ambiente más, como por decirlo, conservador, de música académica, de música clásica, es una diferencia muy grande, que incluso hasta se habla bastante de eso, de el músico en el escenario, que está más alto, y la gente simplemente expectando. Claro. Como si la verdad absoluta viniera ahí y los otros son... unos semidioses, claro, casi. Y que no se puede aplaudir, y no se puede aplaudir entre movimientos, y como que hay reglas que tiene que seguir el público, ¿viste? Es como bastante más estricto que, bueno, últimamente está un poco tratando de ablandarse. Eso me parece necesario, pero bueno, es una diferencia grande que hay entre, bueno, esos dos géneros musicales. Obvio que sí. Por lo que conlleva. Y para mi experiencia sí fue muy enriquecedor. Qué lindo. Fue salirme un poco por ahí de la jaula. Claro. De alguna forma. Está bien. Qué lindo pensar la música como un lenguaje universal. Me gustó mucho esto que dijiste y la verdad es que lo comparto al 100%. Ya llegamos al final de esta entrevista y yo te quiero agradecer profundamente por venir, por compartirnos todo esto que, que es otro mundo, ¿no? Para el que por ahí personas como yo que aman la música y que tratan también de estar en contacto con un montón de cosas, me voy llena de un montón de información que me súper sirve y me reinteresa y espero que a la gente también. No, por favor, muchas gracias. Gracias a vos, Miri. Para mí un placer venir acá y hablar de cosas además porque fueron preguntas que me hicieron también reflexionar a mí algunas cosas. Hacer como un repaso. Exactamente, preguntas a veces que, mira, nunca me había puesto a pensar en esto. Tu corta pero fructífera carrera, porque bueno, hay que decir que con 26 años y todo lo que has hecho y todo lo que te queda por hacer, sin duda sé que vendrán cosas muy buenas. ¿Dónde te podemos encontrar? Digamos, por ahí si quieres dejar algún Instagram o... Bueno, mi Instagram personal, Gonzalo Fabre, yo ahí generalmente comparto todo lo que voy haciendo con los distintos proyectos. Está el Instagram de la Orquesta Filarmónica de Córdoba, que aclaro, es una orquesta que fundamos con un grupo de amigos ante una necesidad urgente de una orquesta nueva. Es la primera orquesta privada de Córdoba. Esto es muy importante aclararlo, sí. Y bueno, la hemos fundado el año pasado y hasta ahora hemos tenido un comienzo increíblemente exitoso. La verdad que no lo podemos creer. Qué bueno, pero, qué bueno. Bueno, después el Instagram es Orquesta Filarmónica de Córdoba, Orquesta Filarmónica CBA. Bueno, el Instagram también de Camerata Córdoba, que es el grupo que formo parte, que es un grupo también privado donde tocamos para eventos, por contratos. Sí. Y bueno, como dije, mi Instagram personal, que yo a través de ahí subo y comparto todas las publicaciones que tengan que ver con todos esos proyectos, que es Gonzalo Fabre. Gracias, Gonza. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias.